Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Estaba buscando datos sobre el número de asesinados que tenía el país en los 30 años de eso que bien se puede llamar como la era de la gran delincuencia, y los números son horrorosos. O sea, lo menos que uno puede pensar al revisar estos datos de la tasa de homicidios por año, el número de asesinados, etcétera, era que vivíamos en un país realmente sometido por el miedo, por la amenaza, por la sangre, etcétera, ¿no? 5 años en la gestión del presidente Nayib Bukele bastaron para cambiar radicalmente esa realidad. Ahora, que nosotros en este momento como país estemos contando días sin homicidio en lugar de estar contando muertos, ¿verdad? Esa es la noticia civilizatoria más importante que este país ha vivido en 200 años. Y fíjate de qué tamaño te estoy diciendo que es un dato histórico, ¿no? Estamos hablando de 200 años porque El Salvador siempre fue un país sometido por la violencia, ¿verdad? Obviamente la violencia era utilizada como una forma también de control social de la población. Estamos hablando de un control social negativo, por supuesto. Y eso fue, o se trató de arraigar en la cultura, ¿no? En la identidad de los salvadoreños. Sí. Pero hemos visto con el presidente Nayib Bukele... Y que antes yo creo yo, perdón que lo interrumpa, creo yo que antes el tema de la violencia, ver portadas en los periódicos donde hablaba de 30, 40 homicidios diarios, era el día a día, era lo normal para nosotros en aquel tiempo. Y ese era el problema, ¿verdad? Porque había un proceso de mala adaptación cultural, porque los seres humanos para poder sobrevivir tienen que adaptarse, pero a veces la adaptación es positiva y a veces es una mala adaptación. Sí. Nosotros veníamos en ese proceso de mala adaptación cultural y ciertamente al ver como algo normal 20, 30 homicidios, desde los más macabros hasta los sencillos, entonces eso prácticamente nos estaba convirtiendo en seres insensibles frente a la muerte, nos estaba volviendo los sentimientos hacia las otras personas como algo artificial, ¿no? Y eso es lo que estábamos viviendo, porque eso era lo que se quería que se viviera en este país. Ya, o sea, si tú tienes una sociedad sometida por el miedo, si tienes una sociedad controlada por las pandillas, si tienes una sociedad en la cual la impunidad política de los políticos corruptos, ¿verdad?, se replica también en la impunidad de quienes atentan contra la vida de las personas, entonces tú estás en una sociedad de la impunidad, en una sociedad del miedo. Esa es una mala adaptación. Ahora, cuando entramos con este plan control territorial, el proceso es a la inversa, ¿no? Porque ahora estamos hablando de un proceso de adaptación cultural en tono positivo. Porque no solo se trata en este caso de la reducción del número de homicidios, y quizás el dato más relevante, ¿no?, y muy meritorio para la gestión del presidente Nayib Bukele es que cada uno de esos días sin homicidio significa una cantidad importante de personas que no fueron asesinadas. Claro. Ese conteo hay que hacerlo. A ver, y no solo el conteo, estamos hablando bueno, que eso por supuesto es sumamente positivo, sino cuánta gente pudo crecer en sus negocios, cuánta gente salió todas las mañanas de su casa sin miedo a que no regresara, es decir, salía de su casa sin ningún problema y regresaban sanos y salvos. Es decir, más toda esa situación que, a ver, también el tema emocional creo que juega un papel importante. Esa es la parte de la agonía, o sea, tú puedes hacer el conteo de si hay muertos o no hay muertos. O sea, obviamente nosotros como país lo que queremos es contar y seguir contando días sin homicidio, pero también hay un conteo de la agonía social. Exacto. Y esa agonía social es la que se expresa en el tronar de dedos, sobre todo de las madres, esperando a sus hijos, o el tronar de dedos de aquellos que tenían que salir a la calle a ganarse la vida con unos pocos centavos y eran
extorsionados por las pandillas. Entonces estábamos viviendo en una situación que prácticamente no solo éramos la capital de la muerte, sino que también éramos la capital del miedo. Al final ese proceso de maladaptación que deliberadamente fue impulsado por los políticos de turno, ¿verdad?, nos llevó a una situación de calamidad pública, una situación que no era escuchada por nadie, no era escuchada ni por los políticos salvadoreños, no era escuchada por los organismos internacionales, no era escuchada por los otros países que se vanaglorian de ser democráticos, y entonces prácticamente nos tenían deambulando en un laberinto de la sociedad, en un laberinto de la soledad, en medio de cadáveres. Eso es lo que estábamos viviendo. Entonces ahora empezamos a contar, o hemos empezado a contar, días sin homicidio, que es como decir que estamos inaugurando entonces, ya que hacía referencia a las portadas, es como estar inaugurando una sociedad de las buenas noticias, porque antes éramos una sociedad de las malas noticias. Nosotros queremos ver cómo éramos antes, basta con que vayamos a países cercanos que están sometidos por la delincuencia, veamos sus titulares, los titulares de sus periódicos, y esa era la situación que nosotros vivíamos. Esa es la situación de la cual hemos salido. Y hemos encontrado como país que podemos no solo reinventarlo, sino que convertirlo en un referente del desarrollo no solo económico, sino que también del desarrollo cultural. Ese es el punto. Entonces nosotros estamos en este momento construyendo una nueva sociedad sobre la base de construir un Estado nuevo del Estado, aunque se oiga así repetitivo, ¿no? Pero es un Estado nuevo del Estado que realmente vele por los derechos de las personas. Pero estamos hablando de las personas honradas, de las personas trabajadoras. Antes lo que teníamos era un Estado delincuencial, que a algunos les gusta llamarlo Estado fallido, aunque no lo es, pero un Estado delincuencial perfectamente articulado, perfectamente armado. Era un Estado delincuencial. Eso es lo que se tenía. Entonces, se velaba por los derechos humanos de los victimarios. Así de sencillo. Entonces, la relación crimen-castigo no se aplicaba por ningún lado. O sea, se cometían los crímenes, pero no había castigo. Correcto. Ese era el marco de la impunidad, ¿verdad?, que como modelo de éxito en el país era de lo que se jactaban los políticos. Porque nosotros tuvimos políticos que no solo eran corruptos, sino que se jactaban de la corrupción. ¿Qué es lo que teníamos en la base, ¿no?, de toda esa situación que estábamos viviendo? Una guerra social de pobres contra pobres. Una guerra social en la cual los ejércitos, o el ejército que se utilizó para ese genocidio al cual fuimos sometidos, era un ejército construido desde los territorios populosos mismos, ¿verdad? Porque esos sicarios o esas personas que cometieron cientos o miles de asesinatos eran de extracción popular, la inmensa mayoría. Y no por el hecho de ser de extracción popular significa que se está estigmatizando esa condición económica. Lo que pasa es que deliberadamente, se permitió que las pandillas crecieran, se consolidaran en los sectores populares, porque lo que se quería era que esos sectores populares estuvieran entretenidos, viendo si sobrevivían el día a día, en lugar de irse constituyendo en ciudadanos con una cultura política democrática que supiera cómo exigirle a los políticos. Bueno, y con la variante de antes del presidente Nayib Bukele, que los gobiernos apoyaban a las pandillas. Era toda una conspiración. O sea, si tú apoyabas a las pandillas, permitías que crecieran. Si tú lograbas eso, lograbas que cientos de miles de salvadoreños se fueran huyendo de su país hacia el exterior. Y entonces, al nomás cruzar la frontera, estos salvadoreños no solo perdían la nacionalidad, ¿no?, porque perdían sus derechos políticos activos y pasivos, sino que también, ¿verdad?, perdían su condición de salvadoreños y se convertían, o eran vistos más bien, simplemente como remeseros. Entonces, la conspiración en términos económicos era esa, ¿no?,
que se mantuviera la sociedad del miedo para que la gente se fuera. Y se fuera para que mandara remesas. Sí. ¿Ya? Y la conspiración política, o el lado político de esa conspiración de sangre que vivíamos, era que los líderes de las pandillas se convirtieron en los encomenderos políticos. Los partidos se acercaban a ellos y negociaban, tal como en la colonia había encomenderos y encomendados. Entonces se negociaba con los líderes de las pandillas los lotes de población que iban a votar por este o por este otro partido. De ahí venimos, precisamente. Venimos venimos del miedo, claro, del miedo. Venimos del terror. Hoy estamos viviendo una situación distinta y los únicos que añoran volver al pasado son los de la oposición. O sea, ellos han venido sistemáticamente luchando por volver al pasado. Han tenido en muchos tramos de esa perversa intención, han tenido el apoyo de organismos internacionales, pero de nuevo, si estamos hablando de una cultura política democrática distinta, si estamos hablando de una cultura política democrática acorde a un país que se reinventa, entonces ahí la bitácora de las decisiones la tiene el pueblo. Sí. Es decir, es la voz del pueblo común y corriente, la que tú tienes que escuchar. Y eso es lo que tienes que seguir, porque al final esa es la esencia elemental de la democracia. Claro, y es la demanda del pueblo, si lo queremos llamar así también. Estamos hablando, y eso lo ha reiterado en varias ocasiones el ministro de Seguridad, estamos hablando de alrededor de un 95-97% de impunidad. Es decir, la inmensa mayoría de los delitos cometidos en este país quedaban impunes. Sí. Y para por eso, que la gente, creo yo, también no denunciaba. Sí, lo que pasa es de que... O sea, salía 3 días después, salían. Salían 3 días y después... atentar contra los que denunciaron. Salían 3 días después, el delincuente sabía dónde vivías tú, pero Sí. tú no sabías dónde vivía el delincuente. Correcto. Y es que una sociedad de ese tipo, un estado delincuencial, funciona sí y solo sí tiene una institucionalidad dedicada a la impunidad. Porque tú necesitas construir ese estado delincuencial para que los políticos sean corruptos y salgan impunes. Por eso existía aquel artículo que decía que los delitos de corrupción prescribían a los 10 años, ¿no? Sí. Pero tú necesitas también que el crimen quede impune, porque si tú lo que quieres es una guerra social de pobres contra pobres, tú quieres convencer a la gente de que si comete asesinato no va a ser procesado. Y eso es lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí. Eso casa a la perfección también con las intencionalidades de los grupos de narcotraficantes, porque si tú estás en un país en el cual el 95-97% de los delitos quedan impunes, tú sabes que puedes hacer de ese país, tal como se había hecho acá, un corredor de la droga. Sí. ¿Sí? Y entonces reclutabas... O le hacías tu finca y hacías lo que querías. Los capataces eran los políticos y los asesores de los capataces, los asesores invisibles de esos capataces, eran los líderes de las pandillas. Eso es un panorama claramente pintado en nuestro país. Entonces, la corrupción, la impunidad y la violencia eran los 3 ejes fundamentales para mantener una sociedad como la que teníamos nosotros, que al final era una sociedad no apta para el consumo humano, pues. Digo, porque se necesita tener una estirpe muy especial de ser humano para poder sobrevivir en el país que sobrevivimos. O sea, nosotros sobrevivimos hambres, salarios mínimos realmente minimizados, represiones, ¿no? Expropiaciones, etcétera. Sobrevivimos la violencia, sobrevivimos en medio de las balas, en medio del miedo, en medio de las amenazas. Lográbamos estirar, bueno, nuestras madres y abuelas, ¿no? Sobre todo, lograban hacer magia y estirar el poco dinero que les quedaba para que no aguantáramos hambre. Y eso nos convirtió a nosotros en un pueblo valiente, que de alguna forma durante estos años del bipartidismo fuimos como... se aprovecharon de toda nuestra concepción benevolente de país, como para decirnos, miren, esto lo estamos resolviendo,
Bueno, se llegó al cinismo acá de decir, mire, aquí ya estamos en una cultura de paz, porque las bandas de guerra ya no se llaman bandas de guerra, sino que se llaman bandas de paz. Recuerdo. Y entonces era como estarte, como dice la gente, ¿no? Dando a tol con el dedo. Bueno, y nos recordemos aquel impuesto que puso Salvador Sánchez Serén, el segundo presidente del FMLN. Y nos vamos un poquito más atrás y empezamos a ver la mano dura, súper dura, mega dura en combo Ultra dura, agrandado. sí. Y entonces decía, bueno, entonces resulta que en este país esa impunidad, esa corrupción y esa violencia asumió límites de cinismo, porque también se cometieron actos de cinismo político en contra de nuestra población. O sea, nosotros éramos prácticamente una población víctima y victimizada por esos políticos, ¿ya? Por ese estado delincuencial en el cual estábamos viviendo, ¿verdad? Y que parecía ser que no había salida para eso, ¿no? Eso es lo que les incomoda tanto a los de la oposición, Sí. porque en ese estado delincuencial en el que ellos gobernaron, a eso ellos le llamaron la democracia perfecta, y le pusieron los mejores vestidos a esa democracia perfecta, y la adornaron de la mejor forma posible a esa democracia perfecta, pero era perfecta en el sentido de delincuencial. Ahora, ¿quiénes éramos los expropiados y los asesinados durante esa democracia perfecta que tanto añora la oposición? Éramos nosotros, la población, ¿verdad? O sea, nosotros poníamos los muertos, nuestros jóvenes, y ese es otro dato que no se ha todavía medido, porque es muy difícil de hacerlo. ¿Cuál? Pero todos los sueños que quedaron truncados de nuestros jóvenes. Sí, porque nosotros vemos a los delincuentes, ¿no? Pero también detrás de ellos, antes de ser sometidos por los grupos delincuenciales, ahí lo que tú tenías era un joven que seguramente tenía sueños, Que quería ser aspiraciones, alguien, claro. que quería honrar a su padre, a su madre, honrar a su país, ¿no? Pero prácticamente fuimos empujados a una situación calamitosa de ese tipo, y esa situación precisamente es la que tanto le incomoda a la oposición. Y por eso ellos no quitan el dedo del renglón exigiendo que se derogue el régimen de excepción. el régimen de excepción, que se vuelva a lo que teníamos antes. Bueno, algunos casi que alegan que todos los que están presos son inocentes. Otros, los pregoneros más patéticos que tiene la oposición, incluso llegan al cinismo de decir que ellos nunca vieron un delincuente, ellos nunca vieron un pandillero. Y entonces decir, bueno, no lo vieron porque obviamente vivían en los lugares donde estos no se movían. Bastaba con adentrarse en las zonas populosas para saber lo que significa el miedo. Bastaba adentrarse en las zonas populosas controladas por las pandillas para saber qué tan densa es la tensión, o qué tan densa era la tensión de estar siendo prácticamente, o de estar viviendo con la pistola en la cabeza, ¿sí? Bastaba convivir en esos lugares para saber qué significa la agonía de ver que tu hijo no ha regresado de la escuela a la hora que tenía que regresar. ¿Cuántos padres de familia O que no ha pasaron regresado eso? de Claro. la universidad o del trabajo. Muy cierto. ¿Ya? Entonces, toda esa agonía tiene un peso, y toda esa agonía se convierte al final en la justificación elemental de este proceso de recuperación del país y recuperación de la paz que ha liderado el presidente Nayib Bukele. Por eso es que al ser él el líder de ese proceso, ¿verdad?, él se convierte en el referente de la coyuntura. Entonces tú ves, si aquí se quiere hablar en bien del país, se usa el nombre de Nayib Bukele. Sí. Y si se quiere hablar mal del país, que es lo que hace la oposición y algunos organismos internacionales, se usa el nombre de Nayib Bukele. Él es el referente. Y si lo tienen en esa condición de referente es porque saben que ha construido un legado que ellos no solo no pudieron, ¿no?, sino que principalmente no quisieron construir porque no les convenía. Si es que aquí lo que les convenía era eso, que nosotros viviéramos en las circunstancias en las que estábamos viviendo.
ese era el gran negocio de su vida, ¿ya? Ese era el gran negocio de su vida. Ahora, estamos en una situación distinta, el país está pasando de los cambios a las transformaciones, que esa es la parte importante, se está resolviendo casi en su totalidad el problema urgente y ahorita vamos con los problemas importantes. Eso tiene que ver con el progreso económico, con combatir la desigualdad social, combatir la corrupción, construir un nuevo tipo de fuerzas productivas que permitan que El Salvador sea un referente de desarrollo económico regional sobre la base de ventajas competitivas y ser referentes también de una cultura política democrática en la cual la población no solo ha recuperado su voto, porque lo que hicimos fue recuperar el voto, sino que también ha recuperado la voz. Y más que eso, está tratando de que sus funcionarios se parezcan a ese pueblo, que sus funcionarios se parezcan a ese pueblo que estuvo durante años tocando las puertas del cielo para ver si alguien abría y le resolvía el problema y las puertas siempre estaban cerradas. Y eso fue lo que llevó a este pueblo a vivir 30 años de infierno. Sí, claro. ¿Cuántos salvadoreños no pasaron situaciones de robo, extorsión, asesinatos, amenazas, miedo a la hora de caminar por las calles, miedo a la hora de subirse en el transporte colectivo, miedo a poder sacar tus ventas o con ese temor de que llegara obviamente alguien y te pusiera las rentas? Es decir, venimos de ahí y yo creo que hay veces podemos pensar que el tema de seguridad, bueno, hoy vivimos gracias a Dios en un país muy seguro, pero a ver, éramos inseguros hace un par de años. Ese es digamos, como la parte más meritoria de este legado, ¿no? Se tienen ejemplos en el mundo en los cuales sociedades han transitado de situaciones o de condiciones de violencia a condiciones de seguridad ciudadana, pero eso les ha ocupado al menos un par de décadas. Claro. Son un par de décadas para hacer eso, ¿no? Y qué bueno que lo hicieron. En el caso de El Salvador estamos hablando de que eso se logra con todas las imperfecciones que puede tener cualquier proceso político de esa envergadura, eso se logra en menos de 5 años. Porque no contemos los 5 años completos de la gestión del presidente. Acordémonos que casi 2 años había un gobierno paralelo ahí, montado por Arena FMLN en la Asamblea Legislativa y custodiado por la Sala de lo Constitucional de ese entonces. Entonces, en menos de 5 años hemos dado este gran paso. Claro. Por eso es que a veces algunos no captan la magnitud de lo que se ha hecho y en lugar de ver el proceso como parte de una lógica necesaria para poder construir otra sociedad, lo que andan buscando, algunos incluso por intereses económicos, ¿no? Pero lo que andan buscando es el pelo en la sopa. Correcto. O sea, la oposición en este país se fija en los pelos que tiene la sopa, no se fija en la sopa y mucho menos se fija en que esa sopa no solo la ha preparado el pueblo, sino que se la está comiendo el pueblo. Entonces ellos se encargan de eso, entonces si aquí se hace algo lo critican, si no se hace algo lo critican. Entonces estamos en una situación en la cual esta oposición tiene marcadamente, y más que cualquier oposición de toda América Latina, un carácter o un perfil negacionista. Esta oposición salvadoreña, más que cualquier oposición de todo el continente, es negacionista. Porque por un lado niegan todo el daño que le causaron a este país en la era de la gran delincuencia, niegan la complicidad que tuvieron en esa era y en esa guerra social de pobres contra pobres, y porque niegan o negaron en su momento defender los intereses de la población, que a gritos les decía, resuélvanos este problema. Claro. Y hoy se están negando de forma obtusa a apoyar las medidas que están teniendo resultados
positivos, Y que son respaldadas por los salvadoreños, totalmente. que es de lo más acuerdo. importante. Claro, por supuesto. Pero miren, para seguir garantizando la seguridad a toda la población y a iniciativa del presidente Nayib Bukele, los diputados aprobaron recientemente una nueva prórroga del régimen de excepción que estará vigente del 8 de septiembre al 7 de octubre de 2024. Vea esta nota y venimos hablando de esto. Las pandillas persisten en su funcionamiento delictivo y tratan de recomponerse, por lo que es necesario seguir el trabajo en su combate. Y tenemos que no olvidar que si nosotros quitamos el dedo del renglón, que si nosotros soltamos, que si nosotros nos relajamos y empiezan a salir pandilleros, se van a reproducir así como se reprodujeron hace 30 años. Uno llegó, empezaron 2, 3, 4 y teníamos 85,000 allá afuera. Y para que la gente siga viviendo con seguridad, la Asamblea Legislativa sigue acompañando y respaldando el trabajo del gobierno del presidente Bukele. Y eso es lo que estamos haciendo, acompañando nosotros como legisladores en ese trabajo que el presidente de la República junto con el Gabinete de Seguridad han estado realizando. Para mí el régimen de excepción debe ser prolongado las veces que sean necesarias para garantizar que nadie vuelva a abusar de cualquier salvadoreño inocente. Como lo hicieron las pandillas con madres, padres, hijos o abuelos, quienes fueron amenazados, extorsionados, desaparecidos y hasta asesinados. Ahora no existe un lugar donde los salvadoreños podamos sentir miedo. Y en algún momento, si se llega a sentir miedo, hay instituciones que funcionan y que trabajan y que hacen su trabajo. Además, cuidan de la población honrada y siguen en la búsqueda y captura de terroristas por medio del régimen de excepción, que seguirá vigente por 30 días más. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Gracias, Miguel. Sin duda, el régimen de excepción ha sido sumamente clave, una herramienta constitucional que se ha prorrogado en diferentes ocasiones y que ha permitido, obviamente, agilizar aún más el plan control territorial. ¿Por qué? Y esto, de pronto, hay una buena parte de salvadoreños que se han de hacer esa pregunta y se lo hago acá y se lo planteo. ¿Por qué ampliar el régimen de excepción? ¿Por qué seguir prorrogándolo? Estamos hablando de un problema social que tuvo una dimensión prácticamente inconmensurable. Sí. Nosotros éramos el país, o uno de los países con los grupos delincuenciales más grandes del mundo, que controlaban el 80% del territorio, que tenían toda una red delictiva, superficial alguna, muy escondida otra, ¿verdad? Prácticamente en todo el territorio nacional. Por eso es que podían funcionar y por eso es que la impunidad era necesaria para eso. Entonces, cuando tú resuelves o empiezas a resolver ese problema haciendo uso de una herramienta constitucional como es el régimen de excepción, es porque vivíamos en una excepción. O sea, lo normal o lo que debería ser normal en todo país es vivir en condiciones de paz, ¿no? Pero tú tienes que hacer esa excepción y entonces cuando empiezas a combatir un grupo delincuencial de ese tamaño, es lógico, ¿sí? Eso es, inclusive alguna persona que sea neófita en lo que es la investigación criminológica, sabe que si tú tienes un grupo de ese tamaño y capturas a la inmensa mayoría, siempre quedan reductos. Sí. Bueno, incluso quedan algunos mandos todavía ahí, ¿no? Y esos reductos que quedan y que se esconden y que están dispersos en el territorio nacional, que antes obligaban ellos a las comunidades a protegerlo, entonces esos reductos se convierten en lo que se conoce en sociología como masa crítica. O sea, la masa crítica es un pequeño núcleo, un pequeñísimo núcleo puede ser, que se empieza a reproducir retomando y cambiando sus formas de trabajo, ¿verdad? De trabajo delictivo, obviamente, y entonces una masa crítica empieza a reproducirse y empieza a crecer de nuevo. Si se permite eso, entonces sería como echar al traste, ¿verdad? Todo lo que se ha logrado hasta el momento. Entonces tú tienes que seguir con el régimen de excepción porque en este momento, en la etapa que se está, es la etapa de la extracción. Ahora,
siempre se cometen errores, pero eso es lo que hay que ir depurando, y de hecho se ha trabajado muchísimo y se ha mejorado muchísimo en la implementación de no solo del Plan Control Territorial, sino que también del régimen de excepción, y por eso hay que prorrogarlo. Ahora, yo soy de las personas que creo de que la última palabra sobre qué tanto tiempo, qué tantas veces se va a prorrogar el régimen de excepción lo tiene la población. O sea, la población que vive en las comunidades. Ella es la que te va a decir en un momento determinado, mire, creemos que ya logramos el éxito en un 100%. Ahora, tú tienes que contar, y ese es el proceso en el que se está en este momento, tú tienes que contar con las readecuaciones penales que permitan combatir, por aquello de las dudas, ¿no?, cualquier tipo de resurgimiento de este tipo de grupos delincuenciales. Entonces tienes que construir toda una normativa jurídica que esté coherente con un problema del tamaño que se tenía. ¿Ya? Ahora, por eso es que la oposición ataca, digamos, las prórrogas del régimen de excepción, en lugar de decirte, miren, ¿por qué no se hace una normativa distinta que sea igual de eficaz que el régimen de excepción? No te dicen eso, porque lo que quieren es que se desmonte este régimen de excepción para que esa masa crítica empiece a crecer. ¿Ya? Pues ese es, digamos, el fundamento categorial que está detrás de todas las exigencias de la oposición, ¿no? Levantar el régimen de excepción para ver cómo esto que fue calificado por el presidente como un cáncer vuelva a resurgir, ¿no? Esa es la intención de combatir el régimen de excepción. Cuando el régimen de excepción se levante... ¿O ampliar? O sea, la oposición no quiere que el régimen de excepción se siga prorrogando. Sí. Ya, hacen sus alegatos, ¿no? Obviamente son alegatos muy alejados de las condiciones de vida de la población. No te dicen, armemos un instrumento jurídico que sea tan eficaz como el régimen de excepción. No te dicen eso, porque no están interesados en eso. O sea, están interesados en que el pasado vuelva a pasar. ¿Ya? Y seguramente cuando a petición de la inmensa mayoría de la población se levante el régimen de excepción y se tenga un instrumento jurídico igual de eficaz, seguramente van a cuestionar en ese momento eso nuevo que se vaya a implantar, ¿no? Porque al final a esta oposición no le interesa y nunca le ha interesado la seguridad de la gente. Jamás, ¿no? O sea, sí. En ningún momento, cuando fueron gobierno, tú vas a encontrar ninguna acción contundente contra la delincuencia. En ningún momento. En ningún momento, durante todas esas 3 décadas en las que reinó la delincuencia, tú vas a encontrar a organismos defensores de los derechos humanos exigiéndole de forma no solo militante, sino que fuerte al gobierno de turno que frenara la delincuencia. Tú no lo vas a encontrar. O sea, tú no vas a encontrar ahí ni comunicados, ni acciones de calle, ni nada de estos organismos y de las ONGs que estaban detrás también. No vas a encontrar en ningún momento que le exigieran así, pero de forma firme, ¿no?, a los gobiernos de turno que detuvieran la delincuencia. No lo vas a encontrar. Ni vas a encontrar ese tipo de posiciones también o de exigencias para que los gobiernos frenaran la delincuencia que se tenía de los organismos internacionales. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se sacaban ventajas de que nosotros viviéramos en esas condiciones. Pero llega un momento en el cual el vaso rebalsa. Y ese vaso rebalsó en 2019. Es decir, dentro de toda esa desilusión, decepción, desencanto que la población venía viviendo, gobierno tras gobierno, ¿verdad?, de las cenizas de toda esa quema que hicieron del país, de toda esa sangre que se derramó por nuestros compatriotas, debajo de todo eso se fue construyendo una rebelión electoral que estalla en 2019 y dice, ya basta. Claro, o sea, vamos a cambiar la situación, y lo que se tuvo es que se logró conjuntar el líder adecuado
con la motivación social adecuada, O el descontento. ¿verdad? El descontento, la desilusión y el desencanto se convirtieron en una motivación cuando le dice la población al presidente Nayib Bukele, le entregamos la dirección del país. Ese fue un acto de fe de la población hacia el presidente Nayib Bukele. ¿Producto de qué? De su gestión como alcalde en Nuevo Cuscatlán, de su gestión como alcalde en San Salvador. Y la gente que vivía un proceso de acumulación de fuerzas en silencio, ¿verdad?, se rebela en 2019 contra todos los obstáculos que le puso la oposición y le dice al presidente, le damos o dejamos en sus manos la conducción de este país. Bueno. Y no ha habido, bueno, la gente no se siente defraudada, ¿no? Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.